Vendimos alrededor de 30 hectáreas y nos fue muy bien con la comisión. O sea, cobramos alrededor de 700,000 pesos de comisión. Primero, pues tu inversión, ¿a cuánto tiempo quieres que rinda frutos? ¿A corto, mediano o largo plazo? Se fue. Benita me deja solo, como a la hora llega una pareja. Quiero ver tal casa. Yo no hago nada más que abrir la casa. Total, vendo. Bienvenidos a otro episodio de IQ Work, el podcast. Hoy tengo frente a mí a un estratega del sector inmobiliario, a alguien que ha navegado en el sector de las inversiones, en el mundo de las inversiones, de la consultoría, ¿no? Y del desarrollo de una visión única, ¿no? Quiero presentarles a nuestro coworker Marco Franco, que es director de Frasa Consultores. Frasa inmobiliaria, ¿no? Y ha estado detrás de muchos proyectos interesantes en el mercado. Así que, bienvenido. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de su trayectoria, de tus aprendizajes y sobre todo de tu visión sobre el futuro inmobiliario. Bienvenido. Muchas gracias, Lilian. Muchas gracias, la verdad. Aplausos. Que ponga efecto de aplausos. Sí. Y muchas gracias. Pues sí, ya en este andar ya tenemos alrededor de 13 años de manera interrumpida, porque hemos trabajado o dejado más bien este giro en lapsos de meses y regresamos, pero ya de manera ininterrumpida alrededor de unos 7 años más o menos, que fue cuando estuvimos ahí como gerenteando Torre M como asesor y luego como gerente, y me tocó el último tirón del inventario de Torre M y afortunadamente nos pudimos acabar y ya brincando de lo que es desarrollo en desarrollo y también de manera independiente, y ya vamos para 2 años con este proyecto personal que es Frasa Consultoría Inmobiliaria, en donde pues agarramos el toro por los cuernos. Así es. Y como tú lo mencionas, asesorando personas en inversiones de este giro y de otros giros más, porque se te acerca un montón de gente que te pregunta muchas cosas y cree que eso es muy fácil. Sí, así es. Pues ahorita nos vas a compartir entonces todo ese conocimiento y esa experiencia, porque es muy valioso. Sí. Pero a ver, antes que nada, ¿cómo fue tu primer acercamiento con el mundo inmobiliario? O sea, ¿recuerdas el momento en el que dijiste, esto es lo mío? Sí, fíjate que algo bien curioso, una anécdota de cómo inicié, o la anécdota de cómo inicié es un sábado a las 5 de la tarde, estaba en tu casa, en aquel entonces recién casado, 6, 7 meses de casado, y tocan la puerta y era un asesor inmobiliario que quería mostrar la casa de mi vecino que no estaba, porque estaba en venta. Entonces, como eran igual las casas de Infonavit hechas en serie, Benita Lizárraga se llama, me dice, oye, ¿me permites mostrar tu casa? Porque no llegaron el dueño de la casa y pues creo que son iguales. Y adelante. No te hago el cuento largo, me invita a trabajar. Tu servidor es ingeniero industrial y de sistemas. Okay. Y en aquel entonces mi especialización era el mapeo de procesos, documentación de procesos y todo ese asunto. Y me invita Benita ella iba iniciando su oficina de bienes raíces y me invita a ayudarle con todo este tema. Y voy los fines de semana, el primer fin de semana, un sábado, me deja solo en donde estaba vendiendo unas casas y me dice, aquí están las llaves de todas las casas, aquí están los papeles, aquí está todo, y si llega alguien preguntando por la casa, pues tú lo atiendes, ¿no? O por las casas. Pues, como dicen, boca de sapo, ¿no? Se fue. Benita me deja solo, como a la hora llega una pareja, quiero ver tal casa, yo no hago nada más que abrir la casa. Total, vendo. En aquel entonces yo traía un sueldo más o menos para donde trabajaba como algunos 18,000 pesos mensuales, te estoy hablando de hace 13 años. Y le digo, oye, Benita, pues fíjate que me dejaron un apartado, pues llené el formato y todo, y el lunes van a venir. No te hago el cuento muy largo, se vende la casa y cobro 16,000 pesos en 4 días. Ok. Ese fue
el punto de quiebre en donde digo, ¿qué estoy haciendo yo como empleado? Entonces, Claro. volteo a ver el ramo inmobiliario con ella precisamente y me lleva de la mano. Me enseña todo lo que hemos aprendido, los inicios de lo que en aquel entonces era bienes raíces, que pues fue alrededor del 2007-2008, si no mal recuerdo, en donde las cosas se pusieron un poquito color de hormiga. Renuncié a mi trabajo, Lilian. Ok. Fíjate también que me fue, pero regreso otra vez porque a mi empleo, porque Sí, se ¿por pusieron qué? las cosas muy feo en aquel entonces, ¿no? Entonces toco Sí. la puerta y me dice mi jefe, la silla nunca Estado dejó de ser ocupada. tuya, así es, así es. Pues qué Entonces, padre que pudiste dejar también ese espacio para ti, ¿no? En donde quiere decir que la gente estaba agradecida y reconocía tu talento. afortunadamente no había encontrado a alguien que ocupara ese espacio, ¿no? Entonces ese fue el inicio. Yo le digo a mis asesores cuando estoy reclutando y desarrollando, somos muy pocas personas que iniciamos con el pie derecho en este asunto de bienes raíces. Sí, porque generalmente tienen un tiempo muy largo para empezar a vender, ¿no? Sí, mira, yo lo tengo comprobadísimo, es un mínimo de 3 meses. Es un mínimo de 3 meses para que puedas hacer tu primera venta. Mínimo de 3 meses. Así o sea, es. que tienes que tener un colchón. Sí, importantísimo ese punto. O sea, ahorita seguimos con eso. Y antes de Frasa, ¿tuviste algún fracaso o tropiezo en tu carrera que te haya dado alguna lección clave? De este asunto de bienes raíces, pues el fracaso no llegó, no ha llegado todavía el fracaso, espero que no llegue, pero en otros negocios, sí. O sea, hemos intentado muchos negocios. La carrera de ingeniería industrial y de sistemas está orientada a que tú hagas tu propia empresa, que seas emprendedor. Entonces, antes todavía de ser ingeniero industrial, pues intentamos muchas cosas, muchos negocios y no se dieron, ¿no? Me acuerdo en aquel entonces, antes de esos tiempos que te platico, no sé, intentamos vender, por ejemplo, parrilladas. También intentamos promover personas con lo que era actitudes artísticas o dones artísticos, que eso no lo dejo de lado todavía, de vez en cuando le O metemos. sea, músicos, sí. Sí, Okay. tu servidor es un músico frustrado. Es bueno, un músico o frustrado. Músico que no te has desarrollado. Tal vez. En pandemia intenté, soy muy desesperado con la guitarra y con cualquier otro instrumento, y yo quería tocar guitarra, ya quería hacer música y no pude. Pues así, fracasos. Hemos perdido dinero, afortunadamente. Solamente dinero. ¿Y alguna lección aprendida de alguno de esos fracasos? Sí, fíjate que a pesar de haber tenido esos tropiezos, la lección es que mientras más fracases, más te vas acercando al éxito. Aunque el éxito es relativo, ¿no? El éxito pues depende de cada uno. Yo el éxito lo veo como un estilo de vida, ¿no? En donde todos los días debes de tener tus éxitos. Pero sí, y saco una frase a lo mejor medio cantinflesca y yo le digo a los asesores, el éxito la distancia que hay entre tu persona y el éxito es relativamente lo que hay entre fracaso y fracaso. Si tú fracasas y te detienes para seguirlo intentando, el éxito se va alejando. Entonces esa es la frase que se queda la gente, a ver, otra vez, ¿cómo está el asunto? O sea, acabando el asunto rápido, fracasas, no lo dejas de intentar y el éxito nunca va a llegar. Así. Entonces sí, fracasos, afortunadamente solamente perdiendo dinero y pues en este mundo un montón de ventas que se han caído, ¿no? Claro. Que claro. Hay que tener mucha frustración tolerancia a la frustración, ¿no? Pues si hoy tuvieras que darle un consejo a Marco, al Marco de hace 20 años, ¿qué sería? Dedícate a esto ya. O sea, ya, no te esperes. Sí, no, lo que pasa es que las ventas yo las veía como algo, y como mucha gente las sigue viendo, como para personas fracasadas. Y todavía hay mucha gente que dice, pobrecito, es vendedor, no encontró trabajo.
No, y ser vendedor creo que es uno de los talentos más importantes que necesitamos adquirir todos. O sea, Sí, todos somos vendedores de algo. así O es. sea, de tu persona, de lo que sea. De tu servicio, De de tu tus servicio. facultades, de lo que Exacto. sabes hacer. Sí, Sí, todo ser definitivamente vendedor es una y no es nada fácil. Tienes que tener mucho talento. Me costó mucho trabajo a mí tomar esta carrera por el ego, por lo que nos enseñan en la escuela. Porque hasta el momento no había, bueno, hasta hace poco no había una carrera de vendedor. Ahorita ya hay en México 2 universidades que tienen la carrera de bienes raíces, ¿no? Como asesor o como agente de bienes raíces. Entonces, no es lo mismo un vendedor que lo que yo era al principio, que solamente abría casas, a ser un agente o un asesor. Hay Claro. diferencias, ¿no? Claro. Ahora, Frasa ha hecho asesorías con proyectos importantes, ¿no? Frasa todavía no. Como Marco, sí. Ok, entonces Marco ha hecho asesorías de proyectos importantes. ¿Cuál ha sido el reto más importante o más grande y cómo lo enfrentaste? El reto es iniciar de cero después de la pandemia, con la cuenta casi en ceros. Ok. Y con una mentalidad de los inversionistas que las crisis, sobre todo la crisis de pandemia, que pues, todo o muchas generaciones nunca habíamos pasado por esto, teníamos miedo el qué va a pasar. Yo creo que eso fue el mayor reto. Yo recuerdo en la pandemia que vendí mi carro para comprarme un carro nuevo y cuando di el enganche, a la semana fue cuando nos encerraron a todos por pandemia. A los 10 días me habla la agencia y me dice, oye Marco, ¿cuándo vas a venir a escoger el color de tu carro? No, voy a ir por el enganche que pagué. Y regreso y muy poca gente sabe. Después cuando la cuenta ya se quedó casi en ceros, que tuve que salir a trabajar, pero pues en este asunto no había mucho futuro inmediato, pues. Sí, a corto plazo. Sí, y le tuve que entrar a la ruleteada. Ya tenía el plan de ser Uber para invertir en ese rollo que en aquel entonces iba iniciando. Y el reto era llevar dinero a la casa. Salir adelante. Salir adelante como fuera el lugar. Yo recuerdo que después de eso ya empezaron a regresar a clases los maestros y los alumnos. Entonces me levantaba a las 6 de la mañana, dejaba a mi esposa y a los niños en el colegio y a ruletearle un rato, ¿no? A las 10 en la oficina de bienes raíces y regresaba a las 2 por ellos y otra vez a las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche. Entonces fue algo retador para mí, que no está uno acostumbrado a trabajar tantas horas del día y al no traer dinero en la bolsa. Pues. No quiere decir que siempre hemos traído mucho dinero, ¿no? Pero siempre con esa seguridad que le da a uno el dinero, porque el dinero te da seguridad. Claro. Ese fue, para mí en lo personal, fue un reto muy importante, ¿no? Ok. ¿Cuáles son los errores más comunes que ves en los desarrolladores inmobiliarios, especialmente en Mazatlán? El error más común hoy en día, yo lo veo en que los desarrollos no están, bueno, la mayoría en Mazatlán hay alrededor de entre 190 y 200 desarrollos de todo tipo, ¿no? Pero homologando a lo que más le apostamos, que es el desarrollo vertical, son muy pocos los desarrollos que están ofreciendo una diferencia a los demás. Vaya, no hay un hándicap, o es muy poco el desarrollo que está ofreciendo ese hándicap para poder llamar la atención o ser la mejor opción. Una diferenciación real. Una diferenciación real, exactamente. Son contados los desarrollos que están ofreciendo eso. El no vender el desarrollo con la tropicalización del puerto, sino que hemos visto desarrollos que quieren implementar alguna temática diferente a la zona, desde lo que es la decoración. El conceptual. El conceptual, así es. Entonces, sí debe de haber, sí hay uno que otro que sí está ofreciendo una temática diferente, muy, muy ambiciosa,
quien se arriesga, lo vemos así, ¿no? Ay, caray, está ambicioso el proyecto, pero sí, yo creo que es el principal. Y pues no ofrecer un respaldo jurídico, financiero, también, porque hoy en día el inversionista, el comprador, todo eso revisa. Claro. Todo eso revisa. Entonces, sí es uno de los errores muy comunes en los desarrollos. Fíjate que yo en el tema trabajando yo el tema de branding y de mercadotecnia, son muy pocos los desarrolladores aquí que se acercan a buscar todo el concepto completo para poder ofrecer algo con valor, como tú dices. Creo que es bien importante que todas las personas no solamente entiendan que son negocios financieros, sino que ellos están ofreciendo y brindando espacios para las personas, y las personas siempre están buscando algo que los conecte emocionalmente, ¿no? Entonces, al ofrecer lo mismo de baja calidad o sin preguntar y asumiendo que si de acá vende y tiene esto, yo voy a hacer lo mismo, pues genera exactamente eso, ¿no? O sea, no tener esa diferenciación, no tomar en cuenta a las personas, y creo que eso se deberían de acercar con profesionales para poder encontrar qué es lo que realmente la gente busca, ¿no? Así es. ¿Qué estamos buscando como comprador? Ok, ya vi de al lado, pero pues por 50,000 pesos tú me ofreces otro color de alberca o luces en la alberca, sí, o cosas así que no tienen mucho sentido real, sino que son ocurrencias, ¿no? Sí, fíjate que en Mazatlán tenemos un gurú de la estadística, de los números, el Nando Fuentevilla, y creo que lo están empezando a lograr a Fuentevilla, porque la verdad los números que te expone en una de sus ponencias, válgame la redundancia, pues son muy interesantes, que a veces uno no los conoce, y el desarrollador sobre todo, porque a veces el desarrollador desarrolla a la y se va a como a mí me guste, porque yo lo voy a hacer como si yo estuviera viviendo. Y pues, ¿por qué no contratar un Nando Fuentevilla para que te haga su estudio de mercado? Que la verdad son muy acertados, ¿no? Entonces te abre el panorama bastante los números que te enseña Nando Fuentevilla. Ahí luego vamos a pasar la factura por el gol a Fuentevilla. Ya saben. Ya saben. Oye, y en términos de inversión, Marco, ¿cuál ha sido el mejor negocio que has visto cerrar y cuál ha sido el peor que has tenido que advertir? El mejor en lo personal. Pues tú como... En lo personal, hablando de números, el año antepasado, de una sola operación, en una sola operación vendimos alrededor de 30 hectáreas en un desarrollo que está muy, muy cerca de aquí de Mazatlán, y nos fue muy bien con la comisión. O sea, cobramos alrededor de 700,000 pesos de comisión. Entonces, ese ha sido el mayor gol para mí. Puede haber por ahí asesores que han cobrado hasta 1,000,000, 1,500,000, ¿no? Pero en lo personal, en una sola operación, ha sido de 700,000 pesos, ¿no? Y la peor, pues no veo. ¿O has tenido que advertirle a alguien, sabes que esto no? Sí, bastante. Mira, como asesor, ese es el trabajo de un asesor, ¿no? O de un agente diferente a un vendedor. El asesor, tu servidor, cuando ofrece un desarrollo, primero investigo y hago el análisis jurídico del desarrollador, veo cómo está planteado jurídicamente y financieramente, y si me ha tocado decir a prospectos, ¿sabes qué? Con no te metas, porque no está bien respaldado y hay mucho riesgo, ¿no? Si cuando hay respaldo financiero, jurídico, hay un cierto riesgo, pero puede salir avante, este desarrollo no puede salir avante, ¿no? Y se da mucho aquí en Mazatlán, ¿eh? Entonces, nosotros sabemos quiénes sí pueden salir avante y quiénes no, de acuerdo al análisis jurídico, financiero, comercial, también lo que platicábamos ahorita, porque a veces te encuentras cada prototipo de departamento que dices, no se va a vender.
o vas a batallar mucho para vender, ¿no? Todo es vendible, decía Ismael Tirado, expresidente de AMPI y ex también director mío en Urban Desarrollos y Andes Desarrollos, decía, perdón, Urban Inmobiliaria y Andes Desarrollos, y me decía, todo es vendible, hay que encontrar a quien le guste, ¿no? Claro. Pero sí, en bastantes ocasiones hemos tenido que decir, Frasa Consultoría Inmobiliaria, hay mucho desarrollo que no promueve, por lo mismo. Claro. Por lo mismo, porque ya sabemos con ese análisis quién sí, quién no. Claro. Muchos creen que en el sector inmobiliario solo es comprar y vender terrenos, casas, desarrollos, etc. ¿Cómo explicas a alguien sin experiencia la verdadera complejidad de este negocio? Comprar y vender, comprar barato y vender y tener alguna utilidad. ¿Cómo explicarlo? Muy poca gente lo entiende, cómo lo expliques. Porque muy pocas personas creen que compro, regateo y vendo al mejor precio. Y sí se acerca mucha gente con tu servidor. Primero, pues tu inversión, ¿a cuánto tiempo quieres que rinda frutos? ¿Inmediatos? ¿A corto, mediano o largo plazo? Tomando en cuenta que a corto plazo a lo mejor es cuestión de meses, un semestre. Mediano plazo de 1 año a 2 años. Largo plazo hasta 5 o 6 años, ¿no? Entonces, dependiendo de... O sea, yo, por lo regular, quien quiere invertir lo quiere inmediatamente, ¿no? Entonces, hay que buscar oportunidades, hay que buscar la ubicación, hacia dónde va el crecimiento de la ciudad, o qué tipo de inversión, o más bien qué tipo de reinversionista, una vez que adquiere, vamos a buscar para que tú tengas una utilidad. Okay. Y buscamos una oportunidad. O de largo plazo, oye, sabemos los secretos de hacia dónde va creciendo Mazatlán, y por aquí va a pasar esta avenida, por aquí va a pasar esta otra, que es información, se puede decir que es pública, o vas viendo. Okay. Vas viendo hacia dónde va el crecimiento de Mazatlán y ves avenidas que están cortadas por un lote baldío y te dices, bueno, aquí de seguro esta avenida va a crecer. Y buscamos propiedades que estén a la venta en esa zona. Entonces, pero ya serían inversiones a largo plazo. A mediano plazo, sí, casi todas las personas que se dedican a comprar terreno, construir y vender. Sí. Ese sería el mediano plazo, ¿no? Compro un terreno, a lo mejor en preventa, no me descapitalizo, me van a entregar con servicios, y mientras estoy pagando, puedo estar haciendo mi estudio de mercado o ya puedo empezar a construir de acuerdo a las políticas que te ofrezca el desarrollo donde compró el constructor, y construyo en 6 meses y a lo mejor en 8 o 9 meses, si contrato Fuentevilla y me aviento un estudio de mercado padre y que con certeza construyo lo que debo de construir, pues a lo mejor en 11 meses ya estoy recuperando. Empiezas a ver eso. Así es. Ese retorno de inversión. ¿Tú qué recomiendas? ¿Rentar tu casa o comprar tu casa? Pues depende de la visión de cada uno. Yo porque rento. Hay muchas personas que te dicen, no tiene caso que que compres tu casa. Mira, es que una casa es un pasivo realmente, ¿no? Ajá. Cuando estás comprando, compras un pasivo. ¿Por qué? Porque hay que pagar mantenimiento, hay que pagar luz, hay que pagar agua, hay que pagar predial, hay que mantener la casa, con el mantenimiento de la casa. Pero cuando rentas, pues algunas personas sienten que no están invirtiendo en algo de ellos mismos, ¿no? ¿Crees que es un tema emocional, entonces? Es un tema emocional y de perspectiva. Yo hoy en día rento. Okay. Hoy en día rento, o sea, soy inquilino, pero también soy arrendatario. Pero mi casa en donde soy arrendatario es muy chica. Y donde soy inquilino ya está ad hoc a mis necesidades. Pero aminorizo la renta de donde soy inquilino con la renta que recibo de mi inquilino, ¿no? Entonces es cuestión de enfoque, pero a mí me ha gustado la renta. ¿Te gusta más rentar? Me gusta la renta, pero ya cuando... ¿Te gusta más que te renten o rentar? Rentar. Rentar, porque a lo mejor tienes al alcance alguna propiedad que no podría estar a tu alcance para comprar.
O sea, a lo mejor mis planes rento, pero ya el objetivo de este año es comprarme una casa más valiosa, que tenga más valor de donde vivo actualmente. Ya con las casi 50 o sea, años comprar, ya... no rentar. Sí, ya te digo, casi a los 50 años ya estás viendo otra cosa, ¿no? A los 28, recién casado, 30 años, pues donde se pueda vivir, Donde ¿no? se acomode. Así es. ¿Cómo ha cambiado el mercado inmobiliario en los últimos 2 años y qué tendencias crees que va a marcar para el futuro? Ha cambiado bastante, sobre todo Mazatlán. Mazatlán se cuece parte de Los Cabos, de Vallarta, de Querétaro, donde hay un inmobiliario, de Tijuana, de La Paz. Es muy cambiante, sobre todo por las etapas que estamos viviendo estos últimos meses. Sería muy difícil decirte así puntualmente qué es lo que ha estado cambiando. Bueno, sí te lo puedo decir. El Mazatleco, sobre todo el Mazatleco, ha empezado a creer en la inversión a largo plazo. Nos tocó, por ejemplo, con Real del Valle. Real del Valle hace 30 años, cuando nos vendían los terrenos en 80,000 pesos y tu servidor le llegó una vez una oferta, oye, aquí está un terreno para el lado del seminario, 80,000 pesos y me das 3,000 y los otros me los pagas en 20 y tantos años, ¿no? Entonces, no creímos en esa parte. Estábamos en pañales todavía en ese tema y mucha gente compró bajo ciertas reservas. Pero hoy en día un terreno de 80,000 pesos que cuesta alrededor de 1,200,000, ya esa gente dice, oye, pues es que sí es negocio el comprar a largo plazo. Claro. Sí es un buen negocio, pero también el Mazatleco aprendió a invertir en departamentos en donde puedes rentarlo por noche y capitalizarte inmediatamente. Y esto también lleva al desarrollador a ofrecer otro esquema de financiamiento para que adquieras tu departamento. Okay. Algunos hasta te pagan rendimientos mientras se está construyendo tu departamento, siempre y cuando inviertas el total del valor del departamento, ¿no? Entonces, sí ha cambiado y en estos últimos meses, pues las crisis son áreas de oportunidad. El desarrollador ahí se pone más flexible. Hemos olvidado un poquito, o el desarrollador está olvidando un poquito el tema de vivienda horizontal. No hay vivienda horizontal. Ahora con la reforma de la presidenta, no he leído la reforma, no sé qué consiste, pero sí va orientada a tener más inversión para vivienda horizontal, sobre todo en nuestra zona. No estábamos acostumbrados a vivir en edificios los mazatlecos. No. Le hacíamos el fuchi a los mazatlecos. Entonces, hoy en día sí, el joven, el millennial, donde quepamos yo y mi mascota. Así es. ¿Qué papel juega la tecnología en la industria inmobiliaria y cómo crees que debería de evolucionar? Yo creo que estoy seguro que el contacto humano nunca debe de perderse. Aunque hoy en día con la inteligencia artificial hay robots en donde te llevan de la mano en un perfilamiento y ya cuando tienen el perfil completo se lo sueltan ahora sí al humano. Y el humano tiene que darle el seguimiento adecuado, la comprensión, la empatía, el rapport, porque al final de cuentas estás, sobre todo en estos días, chateando y hoy en día hasta hablando con un robot. Claro. Entonces, no hay que dejar de lado esa humanización que es lo que te ayuda a cerrar definitivamente, pero también hay compradores 100% tecnológicos, ¿no? Que no les interesa ni siquiera visitar el lugar, con que le hagas un recorrido virtual y lo convenzas con cuestión de finanzas y ahora con los lentes virtuales que parece que estás dentro de los departamentos, con eso invierten también. ¿Qué papel juega? Más bien, ¿qué papel jugamos nosotros con la tecnología de hoy en día? ¿Cómo podemos sacarle el máximo provecho? Es importante que estemos actualizados en la tecnología. Creo que tú y yo somos de la generación en donde vimos nacer la computación y manejamos cualquier computadora que se nos ponga enfrente o cualquier artefacto que se nos ponga enfrente porque
Vimos Vimos al bebé, nacer. así es, al bebé, y vimos cómo le fue creciendo la patita, la manito, la orejita, la antenita. Entonces, creo que mucha gente tiene ese estigma de que es más difícil para nosotros hacernos a la tecnología, pero siempre con mente abierta, las tenemos que aprovechar mejor que las generaciones actuales, ¿no? Yo le digo a mi niño de 15 años, se le descompone el mouse y dice que la computadora no sirve. Claro. Y nosotros sabemos manejar la computadora con Claro, las teclas, ¿no? nosotros sabemos resolver. Así es, entonces Pero sí es además, importante. creo que es tan importante el irse actualizando Definitivamente. todo el tiempo y estar arriba de la ola de la Sí. tecnología en todos los rubros, pero especialmente poder identificar todas esas herramientas de inteligencia artificial, sobre todo hoy, ¿no? La inteligencia artificial es un tema ya viejo, ¿no? Sí. Ahora ya es viejo. Sí. Pues más vale subirse para poder aprovechar todas las herramientas y poder estar adelante, ¿no? De otras personas. Así es, definitivamente. Muchos desarrolladores están apostando por proyectos sostenibles y eco-friendly. ¿Tú crees que es una moda o es realmente el futuro del sector? ¿O crees que debería de ser? Quieras o no, el mundo está cambiando. O sea, la naturaleza se está acabando y sí debe de haber una tendencia hacia cuidar más, agudizar más ese cuidado de la naturaleza y olvidarnos un poquito de esta invasión de urbanización que hay hoy en día. O sea, también las ciudades tienen que empezar a crecer estratégicamente planeadas, cuidando el medio ambiente, evitar a lo mejor que haya mucho pavimento en el crecimiento de las ciudades. O pongo el ejemplo de Mazatlán. En Mazatlán no tenemos un parque muy grande. Está lo que es el Parque Central, que así se llama hoy en día, antes Bosque de la Ciudad, y creo que es el único. Entonces sí, quienes se dedican a hacer el plan de desarrollo de la ciudad, hay que cuidar esa parte. Voy a meter un gol y a lo mejor le voy a echar porras, pero hay un proyecto que me gusta mucho a mí, que es Veredas, porque cuido esa parte. Cuido esa parte en donde va a haber mucho árbol, no nos van a tumbar un cerro, va a haber un lugar donde puedas caminar, la naturaleza, escuchas cómo corre el agua de un arroyuelo que está por ahí. Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar. Definitivamente es el futuro. Y proteger a la ciudad sin la avaricia de nada más querer, por ejemplo, yo que veo el malecón, ¿no? Es un tema el malecón. ¿Cómo dejan los edificios a pie ya de la calle? Sí. O sea, por, no sé, 5 o 10 metros más que se hacen para adelante, ya no hay banquetas. Así es. No hay para que se estacionen los carros, para que se metan. Y cómo eso genera que la urbanización del malecón, que es lo que más vista da Mazatlán, esté tan desproporcionada y tan... Sí. ¿No? Irregular y tan triste, porque pues no puedes caminar de ese lado de la banqueta cuando pudiera ser un espacio de aprovechamiento total para poner restaurantes, para poner que fueran andadores y que la gente pudiera caminar, sentarse y todo enfrente de él. Sí, definitivamente las normas deben de endurecerse en esa parte. Exacto. Yo conozco una ciudad muy cercana que a lo mejor no es tan grande como Mazatlán y es capital del estado de Nayarit, Tepic, en donde veo muchísima naturaleza, muchos parques muy grandes, mucho verde, mucho árbol en las calles. La Ciudad de México. Guadalajara. Entonces, aunque somos un destino de playa con un centro histórico muy padre también, pero el centro histórico también lo han descuidado mucho en la parte de la naturaleza, ¿no? Sí. Bueno, dirigir una consultora inmobiliaria implica lidiar con presión, negociaciones complejas y grandes expectativas. ¿Cómo manejas el estrés y la toma de decisiones bajo presión? El estrés, yo no lo he dicho, mucha gente me lo ha comentado, que jamás me han visto estresado, pero yo sí siento el estrés.
¿Cómo lo manejo? Desconectándome de vez en cuando totalmente del negocio. Totalmente del negocio. Yo me desconecto totalmente del negocio a partir del viernes. El viernes a las 7 de la tarde yo ya estoy desconectado. Y me conecto a lo mejor el sábado, pero hasta las 3, 4 de la tarde. Y el domingo, sí, tengo que, porque el negocio de bienes raíces, así es, pero también hay que aprender a delegar para que todo el peso no caiga en una sola persona, ¿no? En este caso, en tu servidor. Entonces, sí me gusta darle esa confianza a mis colaboradores y darles totalmente el mango y decir, tú toma la decisión que debas de tomar y yo no voy a cuestionar nada. Si la riegas, ni modo, la riegas, así aprendemos. Así aprendí yo. Entonces, esa es por la parte del estrés. ¿Y cuál era la otra parte de la pregunta? ¿Cómo tomas las decisiones bajo presión? Bajo presión las tomo los viernes después de las 7. Nunca tomo una decisión bajo presión. O sea, decides, sabes manejar ese momento en el que te sientes tan presionado que decides postergarlo para que se te enfríe la cabeza. Así es. Jamás hay que tomar una decisión enojado. Bajo presión. O bajo presión. Te puede llevar a tomar malas decisiones. Sí llegué a tomar, pero no era mi responsabilidad totalmente. Ya como empleado, como un operario dentro de otro giro. Pero ya como director trato de no tomar decisiones al calor de las palabras o de la situación. Soy de los que me gusta salirme de mi yo interior y analizar todo para tomar una decisión. Y sí nos hemos equivocado, pero no han sido los daños colaterales tan fuertes. ¿Cuáles son las claves del éxito en bienes raíces? Con 3 palabras. Honestidad, sobre todo. Preparación y ambición. Muy bien. Ustedes como consultores o tú como consultor, ¿cuál es la mayor diferencia entre un inversionista exitoso y uno que fracasa? El exitoso se deja ayudar, escucha a los demás, sabe que el zapatero tiene que arreglar zapatos. Y que el vendedor tiene que vender y que el arquitecto tiene que diseñar y que el ingeniero civil tiene que hacer el levantamiento de obra. Es el que se deja ayudar, el exitoso. Definitivamente el que hace un estudio de mercado antes de aventarse o de captar capital semilla. Y el fracaso es el que todo lo sabe. El que toma todas las decisiones. Así es, el que concentra todas las decisiones con él. Y yo les digo, les gusta mucho jugar al yo-yo. ¿No? Los yoyeros y ese es el que fracasa. Normalmente, si hay casos de éxito, ¿no? Claro. Pero normalmente ese es el que fracasa. Hay muchos emprendedores que quieren entrar en el sector inmobiliario, pero sienten que necesitan demasiado capital. ¿Es cierto que solo los grandes jugadores pueden ganar en este negocio? Te conviertes en un gran jugador si te preparas. Si te vas a dedicar al 100% a este negocio, lo que comentábamos al inicio, pues tener un fondo de 3 meses, en donde tal vez esos 3 meses no vas a tener ningún ingreso, o que puedas tener un ingreso extra sin que te quite la atención de dedicarte a este negocio. Hay casos de éxito en donde personas tienen un golpe de suerte y venden algo muy grande, y en vez de gastarse dinero, lo invierten en este giro, en su persona, en su preparación, en su oficina, y logran ser exitosos. Pero no, es un mito que solamente los grandes pueden hacer negocio. Yo he visto caer grandes también, he visto personas que empiezan con nada, que empiezan haciendo obras de interés social y ahorita están desarrollando edificios muy grandes. Si mañana tuvieras que retirarte del sector inmobiliario, ¿qué legado te gustaría dejar en la industria? Mi filosofía, las 3 palabras que mencionamos ahorita, honestidad, preparación y ambición, ese es el legado que me gustaría dejarle a las personas que he desarrollado.
Sobre todo la ambición. Sobre todo la ambición buena, ¿no? No, es que yo pienso que la ambición es buena, lo que no canaliza son las acciones. Así es. Pero la ambición creo que es algo, a mí algo que me gusta mucho es no ser mediocre. O sea, si ya te vas a aventar, aviéntate con todo. Sí, ahora mi visión de vida es, enreda o encierra todo más bien. Mi visión de vida es ser un mejor ser humano cada día, ser mejor hijo, mejor padre, mejor hermano, mejor amigo, mejor director, mejor asesor, sin pisotear, sin humillar, sin ofender a nadie. Ir por la vida haciendo el bien y ayudando cuando te sobre, porque a veces somos medio, como medio supermanos, creemos que queremos ayudar a todo el mundo y te está llevando a ti el toro y no te das cuenta de que primero necesitas ayudarte a ti y si te sobra para ayudar, ayudas, ¿no? Así es, así es. ¿Qué hábitos o rutinas personales te han ayudado a ser el líder que eres hoy? La lectura es una de ellas. Leemos desde que tenemos uso de razón. La preparación constante. No te voy a decir levantarme temprano. Sí me despierto a las 7 de la mañana, pero no me levanto de la cama a las 7 de la mañana. Un hábito que dejé hace algunos años es el ejercicio. Sí hago ejercicio, pero no como antes. Y eso me ayudó a ser disciplinado en otras cosas, ¿no? En que si tienes que llegar a tu objetivo, tienes que sacrificar y ser disciplinado. Hacer las cosas sí o sí, tengas o no tengas ganas de hacerlas. Yo le digo a mis asesores, hay veces que no tengo ganas de venir a trabajar. Hay ocasiones en que no tengo ganas de venir a trabajar. Y tengo que venir a trabajar porque tengo que cumplir mis objetivos personales. O quiero cumplir mis objetivos personales. Con ustedes, sin ustedes o a pesar de ustedes. Claro. Y fuera del trabajo, Marco, ¿qué te apasiona? ¿Cómo equilibras tu vida profesional y tu personal? Me apasionan los deportes, Lilian. He practicado casi todos los deportes de grupo e individuales. Box, karate, individuales. De grupo, fútbol americano, fútbol, soccer, básquetbol, voleibol, tenis de mesa, boliche. Todo eso hemos practicado y es lo que me apasiona. De hecho, he escrito para revistas deportivas. En mis ratos libres me invitan a narrar eventos, también transmisiones sobre todo de básquetbol, béisbol, a narrarlo y eso te encanta. Me encanta, la verdad. Lo hago gratis. Ok. Si hoy perdieras todo y tuvieras que empezar desde cero, solo con tu conocimiento y experiencia, ¿cuál sería el primer paso que darías para volver a construir tu camino en el sector inmobiliario? Qué pregunta tan difícil. Otra vez caer 2 veces. Bueno, válgame, eso fue un pleonasmo, ¿no? Otra vez caer 2 veces. ¿Cuál sería el primer paso? Ya sé cuál sería el primer paso. Quitarme el ego, tumbarme el ego. El de que yo fui esto, porque hay mucha gente que vive del pasado. Y cambiar la palabra, cambiar el discurso. El que yo tuve y yo fui, tumbar ese ego y es yo tengo y yo soy. Y yo soy. Y esto es lo que puedo lograr porque ya lo hice alguna vez. Ese sería el primer paso. Y es difícil, ¿eh? Es muy difícil. Pues primero es difícil reconocerlo. Sí. ¿No? Porque muchas personas no reconocen el ego. Sí. Hay un libro que me regaló un amigo que se llama Satán, que habla del... Lo he escuchado y he leído el prólogo de ese libro, pero no me... Habla del ego. Muy interesante. El Satán está dentro de él. Sí, interesante entender cómo funciona el ego. Un día vamos a hacer una plática del ego. Sí, invitamos a otra persona para debatir ese tema porque el ego destruye empresas, el ego destruye personas, el ego destruye matrimonios. Entonces, parejas. Sí, definitivamente será mi primer paso. No solo, a lo mejor si necesito ayuda, busco a un terapeuta para que me ayude a dar ese primer paso. Pues Marco, muchas gracias. No, gracias a ti por la invitación. La verdad es que, sabes que esta entrevista me gustó mucho porque como muy concisa, ¿no? Muy concisa y el aprendizaje. Sí, de un siempre líder. Estar abiertos.
Yo aprendo de ti, tú aprendes de mí. El Panchito que está ahí atrás de cámaras. Ese es el que más se ha llevado todo. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias a todos ustedes. Los esperamos en el siguiente capítulo de IQ Work, el podcast. Gracias.